Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el día se acaba, cuando el sol se oculta, cuando llega la tarde, cuando cae la noche, ahí estás tú. Cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo, ahí estás tú. Cuando no es la sonrisa la que va con la vida, cuando son las lágrimas pan de cada día, cuando los proyectos están en el papel, cuando solo hay dolor, cuando nada está bien, cuando la adversidad nos doblega la fe, cuando la enfermedad nos visita la piel, cuando ya nuestras fuerzas van a desvanecer, cuando ya el corazón quiere desfallecer, ahí estás tú. Canto con gozo, mi alma se eleva y te alaba, tú eres bendito por siempre, mi Cristo, tu gloria proclama nuestras alabanzas, recibe esta ofrenda que sale del alma. Día a día yo busco tu rostro y año tras año has sido mi socorro. Tú eres mi ayuda, tú eres mi guía, la luz que ilumina toda el alma mía. Tú eres mi Dios, eres mi salvación, mi fuente de vida, de paz y de amor, mi escudo, mi roca y mi protector, mi amado, mi amigo, mi Padre, mi Dios. Tú eres todo. Canto con gozo, mi alma se eleva y te alaba, tú eres bendito por siempre, mi Cristo, tu gloria proclama nuestras alabanzas, recibe esta ofrenda que sale del alma. Día a día yo busco tu rostro y año tras año has sido mi socorro. Tú eres mi ayuda, tú eres mi guía, la luz que ilumina toda el alma mía. Tú eres mi Dios, eres mi salvación, mi fuente de vida, de paz y de amor, mi escudo, mi roca y mi protector, mi amado, mi amigo, mi Padre, mi Dios.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas, y cualquiera que pueda oír esta grabación. Soy la hermana Luisa, estoy aquí para seguir compartiendo con ustedes la gracia y la misericordia del Señor, el poder de Dios que siempre está ahí, presto para ayudarnos en cada momento que le necesitamos, en cada problema que tengamos, enfermedad, necesidad, lo que sea, ahí el Señor está. Sus oídos están atentos al clamor que le hacemos, si lo hacemos con sinceridad, si lo hacemos de corazón y creyendo de verdad que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero compartir con ustedes unos pequeños testimonios, pequeños porque son cortos, pero inmensos porque he visto la gracia de Dios, el amor, como su atención hacia nosotros en este tiempo más que nunca, de verdad que sí. Cuando le clamamos, de verdad, sus oídos están ahí atentos para darnos la respuesta de lo que le estamos pidiendo. Pues empiezo con que el miércoles de la semana pasada, ya pasé todo del martes en la noche con un dolor de cabeza horrible y se me clavaba en todo el cerebro. Y bueno, tomé pastillas en el nombre del Señor y todo, y eso no me hacía nada. Y así amanecí el día miércoles con ese dolor, y mi vista no se fijaba porque era algo horrible que estaba pasando. Mi cabeza la sentía como si fuera algo hueco, una cosa extraña, algo muy feo, pues, que en verdad no sé cómo explicar todo aquello que sentía. Entonces me voy a buscar la niña al liceo, a la escuela, y el diablo empieza a trabajar conmigo desde la mañana, porque como Dios trabaja, el diablo también está ahí al ladito trabajando. Y como ahorita hay un demonio que el Señor lo reprenda de tensión alta en las personas, tanto en los jóvenes como en los adultos, y el diablo me decía, tienes la tensión alta. Yo nunca he sufrido de tensión alta, de verdad que por la gracia de Dios es así. Pero el diablo me decía, y te va a dar un ACV. Como ya tengo mucha edad y uno tiene siempre la edad, la cuestión de que cuando uno llega a una cierta edad, pues es propenso a los ACV, aunque ahorita pues está pasando mucho, aún está en los jóvenes, está pasando eso. Y el diablo ahí, que te va a dar un ACV, así que no salgas porque vas a quedar por ahí en la calle, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te vas a morir, me decía, te vas a morir. Y yo luchando, aquí nadie se muere, dice yo, no Señor, Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, yo estoy sana, yo no tengo nada. Y esa lucha, esa batalla continua. Y cuando vengo de traer la niña, entro donde mi hija a ver mi nieta, que también estaba con ese problema del dolor de cabeza. Y como me dice que está dormida, pues no pasé porque la muchacha estaba dormida. Y yo le digo, pues yo también amanecí con esa malicia, le digo yo, con un demonio, que el Señor lo reprenda, de dolor de cabeza, y ha sido toda la noche y todo el día de hoy he estado con eso, pero yo estoy sana, yo estoy creyendo que Dios es mi sanador, le digo yo. Y ella me dice, con razón usted anda así con un color tan raro, me dice, anda así como muy pálida. Y yo le digo, no, ando de verdad, cargo la cabeza como que no es la cabeza mía, le digo yo, es algo muy extraño. Pero yo sé que estoy sana, le digo, Cristo pagó por mí. Yo sé que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, y cuando Él dijo, consumado es, allí todo quedó arreglado. Y me vengo para mi casa. Cuando llego a mi casa, bueno, pues yo siempre he dicho que la fe para la sanidad es una fe sobrenatural. Siempre y cada vez que pasa algo, yo lo compruebo, que es así. De repente, como ya iba a ser las 12, yo a las 12 ya yo empiezo a prepararme para venirme a la iglesia. A esa hora de repente me da en mí algo
algo así como una fortaleza y digo, mira diablo, el Señor te reprenda, te conozco, sé que eres tú. Y aquí nadie se va a morir, le dije, aquí nadie se va a morir, sino cuando sea el tiempo y cuando Dios diga. Así que yo no tengo nada, que el Señor te reprenda, te apartes de mí porque tú no tienes nada en mí, le digo yo. Y me meto al baño y me doy un baño para venirme para la iglesia. Cuando yo salgo del baño, yo salgo como que si nunca tuve nada, nada, totalmente libre del dolor de cabeza. Pero como el diablo siempre está ahí, él no nos deja, de verdad que sí. Yo a veces le digo a las hijas mías, conversando con ella, le digo, si nosotros trabajáramos como por las cosas del Señor, como trabaja el diablo, mire, no sé dónde estuviéramos nosotros ya no estuviéramos aquí, le digo yo, porque el diablo no descansa, el diablo trabaja de verdad que él no pierde tiempo. Entonces cuando llego aquí a la iglesia, me empieza un dolor de estómago, de barriga, algo horrible, que eso parecía que era que me estaban torciendo algo adentro, me estaban exprimiendo. Y yo siempre he sido así, no me gusta que cuando yo entro a la iglesia, al culto, al servicio, está saliendo, entrando, no me gusta. Si yo llego a salir es por una necesidad muy grande. Entonces empieza ahí la batalla, que yo quería correr para el baño, pero yo dije, Señor, no, yo no quiero, porque es que no me gusta, no me siento bien, entrando y saliendo, yo no quiero ir. Ayúdame, Señor, le decía yo ahí, mientras estaba dirigiendo el culto. Y le pedí al Señor que me ayudara y bueno, no fui. Yo luché y no fui. Pero cuando estamos ya en la oración, estoy de rodillas, eso fue peor. Y yo sentía que ya me tenía que parar y salir corriendo. Pero yo estaba ahí resistiendo. Cuando ya pasan todas esas voces que le vienen a uno antes de entrar, de verdad, en el espíritu, estaba con esa lucha. Pero cuando yo entro, eso se pasó y eso, nada, yo me olvidé de todo. Y yo pensé que cuando yo saliera, que terminara el culto y saliera, pues yo iba a ir al baño. Pues para nada, yo llegué, terminó y yo ni siquiera me acordé que había tenido algo, nada. Y me fui para mi casa tranquila, igualito en mi casa para ningún baño, nada, totalmente sana. Por eso yo les digo, mire, si usted pone su fe, su confianza y su esperanza, con certeza, con fe en la palabra de Dios, en sus promesas, mire que Dios le responde. Él solamente necesita que le creamos y las cosas suceden. Y entonces no suceden solamente para nosotros, porque es tan tremendo las cosas y las maravillas que vemos del Señor, como Él acompaña nuestra fe, porque como dice la palabra que la fe sin obra es muerta, igual que la obra sin fe tampoco funciona, eso funciona todo junto, es que funciona. Y cuando la extendemos, no es para nosotros nada más, porque también cuando Dios nos dirige, pues suceden cosas maravillosas y Dios responde también, no solo para nosotros, sino que responde para aquel que también tiene la necesidad. Esta semana pasada me llaman para que la acompañe en oración por la hija de ella, por mi nieta que también está quebrantada. Y cuando yo estoy ahí hablando con ella, le estoy aconsejando, le estoy diciendo cómo hay que pararse firme, cuando Dios hace la obra, cuando Dios nos habla, tenemos que pararnos firmes y creer y hacerle saber al diablo lo que Cristo pagó por nosotros, porque no somos nosotros, Él fue el que pagó por nosotros. Entonces estoy yo conversando, o sea, animándola pues en eso a ella, y llega mi yerno y me dice que una vez él llegó a mi casa porque él sufría de la tensión, él llegó a mi casa muy mal, de verdad que la cara parecía un tomate roja y eso le botaba un vapor en la cabeza. Y bueno, él me dice que ore por él porque se siente muy mal. Él dice que le daba como una desesperación, una taquicardia, una cosa. Y bueno, yo oré por él y le clamé al Señor misericordia y con amor oré por él. Y bueno, cuando yo estoy ahí conversando con mi nieta, él me dice, ¿sabe, suegra, que cuando aquella vez, que ya hace varios meses atrás, que usted oró por mí, estaba muy mal, me dice él, de verdad, y ya estaba adicto a las pastillas, porque aquello, si yo no tomaba una pastilla para la tensión,
a mí me entraba una desesperación que yo clamaba para que la hora de tomarme la pastilla se llegara rápido, porque era algo muy fuerte, era una visión que yo tenía, dice él. Y desde ese día que usted oró por mí, pues más nunca me dio eso tan tremendo, dice él, que yo más nunca tomé pastilla. A mí no me faltaban hasta 2 cajas de pastilla en mi bolso y más nunca yo tomé pastilla, me dice él. Y yo le digo, denle la honra y la gloria al Señor Jesucristo porque Él es el que hace la obra. Nosotros tenemos fe en lo que Él nos ha dicho y hemos visto de verdad su manifestación en todo y cómo Él respalda nuestra fe, pero simplemente somos instrumentos en sus manos. La obra la hace Él, así que la honra y la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo, le digo yo. Entonces me dice, ¿y sabe que mi hija, dice el Michelle, dice, una hija que le está criando, una sobrina de él, pero él la está criando, a ella le daba también una cosa como si fuera una convulsión, algo así le daba a ella todo el tiempo que ella en la calle, donde aquello le diera, ella ahí caía y perdía el conocimiento y todo eso, pero ella dice que ella sabía cuando le iba a dar y entonces ella de una vez al que andaba con ella, pues ya no podía andar sola, le decía, me va a dar, decía ella. Entonces un día iban por la calle de mi casa y ella le decía a él que la cosa le va a dar, que la cuestión es el demonio la va a atacar, le va a dar la cosa que le daba. Entonces entremos a que la nona, dice ella, que ya no aguanto más, esto me va a dar. Entonces, bueno, ellos entraron a mi casa, yo estaba en mi cuarto y no sé si leyendo, qué estaba haciendo, estaba en mi cuarto y yo oía que bullas afuera, pero no sabía qué eran ellos. Al rato que yo salgo, ya al rato bastante, me dicen, ahí está Robert con Michelle que le dio el ataque, dijeron ellos. Entonces yo salgo y le digo, ay Robert, discúlpeme, no sabía que era usted y menos sabía que andaba con la niña enferma, le digo yo. Pero a mí algo me dio como un dolor en mi corazón, no sé, una preocupación. Yo agarré a esa niña, la abracé y empecé a orar por ella. Me sentí así con un deseo de clamar a Dios misericordia por ella. Y clamé de verdad de corazón por ella y reprendí ese demonio. Y bueno, le dije, tráigala, acuéstela aquí en mi mueble y que aquí está más cómoda. Y ahí estuvo. Y eso como a la hora y media le pasó, porque así como le daba, de repente a la hora, 2 horas le pasaba y ella quedaba como que si no le había pasado nada. De repente esa niña le pasó, bueno, se dio señales de que estaba despertando. Y bueno, despertó y quedó como que sin nada. Y me dice, ¿y sabe que de ese día que usted oró por ella, más nunca le dio eso? Dice él, más nunca. Yo se me tenía preocupado porque eso era hacerle tantas cosas y esa niña no se curaba por nada. Y desde ese día, más nunca ella le dio eso. Entonces la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo porque Él es el que hace la obra. Nosotros solamente confiamos, creemos en Él, pero la obra la hace Él. Por eso yo estoy agradecida a mi Señor, porque veo como cada día nos responde todo en cada momento Él está a nuestro lado para hacer que hagamos siempre la voluntad de Él. Bueno, que Dios me les bendiga y que Dios les guarde, que este testimonio ayude para que su fe vaya creciendo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Velad y Orad, parte 10. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Delante de ustedes, con la ayuda del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo y con la visión de ser un instrumento para llevar la palabra al pueblo que lo necesita, para el hombre y la mujer que tienen hambre y sed de Dios. Venimos aquí en esta hora. Eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos inspira, lo que nos da esa convicción de saber que estamos haciendo la voluntad del Señor.
Cuando nuestros corazones, el Espíritu certifica que nuestra visión es traer la edificación y la ayuda al pueblo del Señor, que el pueblo del Señor pueda vivir una vida más cercana a Dios, pueda vivir una vida que conozca más a Dios y que conozca lo que es la voluntad de Dios para con el individuo y para con el grupo, la iglesia o la familia. El incluir a Dios en nuestros proyectos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros deseos, es algo que el hombre tiene que hacer y que Dios anhela que el hombre haga, que lo incluyan, que lo incluyamos en nuestras vidas. Incluir a Dios en nuestras vidas, en todas las cosas que hagamos. Es bonito cuando uno escucha hombres y mujeres trazando proyectos y que incluyen a Dios. Hermano, eso es algo hermoso porque uno dice, le va a ir bien, sea quien sea la persona, si incluye al Señor, eso implica que va a, no como un amuleto, eso implica que el Señor va a bendecir la obra de sus manos y la visión y el proyecto porque lo quiere hacer para Dios, para la gloria del Señor, para que el Señor Jesús se glorifique, para que el Señor Jesús sea el que tome el control de su vida, de su familia, de su iglesia. Debemos incluir a Dios en todos los proyectos de nuestra vida. No saquemos a Dios de nuestros proyectos, de nuestras visiones. En la medida en que nosotros nos rindamos más y que seamos más sinceros con el Señor y más humildes delante de su presencia, veremos que Dios es la fuente de la bendición y que Él quiere guiar nuestros pasos. Él tiene un camino trazado para cada uno de nosotros y es hermoso cuando una vida toma en cuenta a Dios para eso. Yo llegué a conocer hermanos que estaban confundidos porque tenían proyectos personales y ellos asumieron cosas que no eran ciertas con relación a los consejos que se les daban. O sea, en algunos casos se les decía, busca a Dios, busca primero a Dios. Pero como no incluían a Dios en sus proyectos, tropezaron con eso. Tropezaron con eso y más bien decían, el hermano me impidió estudiar, él no dejó que yo estudiara, él no dejó que yo me superara. Esas son las declaraciones de alguien que no incluyó a Dios en sus proyectos. Y cuando uno discierne los consejos que se les dieron a esos hermanos, porque fueron varios a los cuales yo llegué a escuchar eso, llegué a la conclusión de que el consejo que les dio el ministro estaba correcto, que lo que les dijo es lo que dice la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Busquen primero a Dios y las demás cosas serán añadidas. Pero como no habían incluido a Dios en su proyecto, en su vida, en su visión, querían casarse y no querían incluir a Dios. Querían ser profesionales y no querían incluir a Dios. Querían hacer proyectos aún, querían ser ministros. Y va a sonar extraño lo que se va a decir en esta hora. Querían ser ministros, pero no querían incluir a Dios en la visión. Hermano, eso sí es una paradoja. Que alguien quiera servirle al Señor, quiera hacer algo para el Señor, pero sin la intervención de Dios. Yo lo voy a hacer sin Dios. Ahora, ellos no lo decían con palabras, pero sus hechos dijeron eso. Porque los hechos declaran una intención que uno la puede llevar a palabras. Los hechos declaran una intención. Usted puede decir algo, pero sus hechos declaran
hablan, dicen algo. Cuando uno lee, hay una referencia a eso en el libro de Malaquías. El profeta Malaquías, bajo inspiración, le decía a aquellos judíos: ustedes dicen que la mesa del Señor es despreciable. Ahora ellos no habían dicho eso. Y usted dirá, Malaquías mintió. No, las obras de esos judíos decían eso. Y eso era lo que llegaba a la presencia del Señor. Ellos con sus hechos decían eso. Decían, la mesa del Señor es despreciable. Ahora, ¿qué hacían ellos para que esa acción se tradujera en una expresión que llegó a la presencia del Señor? Porque el que habló fue un profeta. Eso no fue producto de la imaginación de Malaquías. Malaquías habló bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que esos judíos hicieron? Que presentaban los sacrificios dañados al Señor, que menospreciaban los sacrificios del Señor. Les daban un sacrificio menor, una consagración menor. Cuando presentaban al cordero, era un cordero con manchas, con tachas, contrariando lo que la ley les pedía a ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos estaban haciendo sacrificios a Dios, pero sus hechos decían otra cosa que llegaba a la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando usted incluye al Señor en sus proyectos, lo primero que usted se preocupa es saber si es la voluntad del Señor. Eso es incluir a Dios en su proyecto. Cuando usted se quiere casar, hermano o hermana, y hay alguien que le gusta, ¿cómo sé yo que usted ha incluido a Dios en su proyecto matrimonial? Cuando le pregunta al Señor si él o ella es la voluntad perfecta del Señor. ¿Se dan cuenta? No se trata de informarle al Señor que me voy a casar con tal y tal persona. No. Si yo he incluido a Dios en mi visión, en mi deseo de casarme, yo debo de incluir a Dios. Yo no puedo sacar a Dios. Yo debo de incluirlo, porque eso es lo que dice la Escritura, que busquemos primeramente a Dios y su justicia, el reino de Dios, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a las cosas que al Señor Jesús le agradan. Si incluimos a Dios en nuestros proyectos, si tenemos un deseo de estudiar, usted le consultó al Señor y buscó la voluntad del Señor, que eso es lo que el Señor quiere. ¿Se dan cuenta? Cuando usted quiere abrir un negocio, usted le consultó al Señor si ese negocio es la voluntad perfecta del Señor. Si usted quiere hacer un viaje, usted le consultó al Señor que ese viaje es la voluntad perfecta del Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es incluir a Dios en nuestros proyectos, en nuestras visiones, en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay hermanos que hacen obras, pero no incluyen a Dios, y eso los convierte en insinceros. No son sinceros en la presencia del Señor, porque al Señor no lo puede engañar nadie, porque el Señor conoce los secretos y las intenciones del corazón. El Señor sabe cuál es la intención de usted a la hora de hacer algo. El Señor sabe cuál es la intención de usted, hermano ministro, cuando se para detrás de un púlpito a predicar, no importa el ministerio que sea. Usted pudiera decir, yo le estoy sirviendo al Señor, pero el Señor está viendo su corazón y al Señor nadie lo puede engañar. Eso se le decía a una joven ahora. Hay personas que reciben el Espíritu Santo de una vez, porque cuando hablaron y dijeron y confesaron, lo hicieron con todo su corazón y dijeron, yo entrego mi vida al Señor y no vuelvo atrás.
Ahora yo lo escucho y yo digo amén. Pero el Señor también está escuchando lo que dice el corazón. Hasta que eso no esté consumado en el corazón, Dios no sella el corazón de ese hombre, de esa mujer. Yo le decía a esa hermana, si una vida te dice te amo, pero tú percibes que él no es sincero, ¿tú te casarías con él? Ella me dice, no. Y es cierto. ¿Por qué? Porque está discerniendo que él le dice que la ama, pero que en realidad ella ve actitudes, comportamientos que demuestran que él no está queriéndola, amándola 100%. Su amor hacia ella está comprometido, no es 100%. Y eso la hace a ella dudar si decirle sí, me quiero casar contigo. ¿Se dan cuenta? Así es la relación de un hombre con el Señor en lo que respecta al Evangelio. Cuando usted va al altar y acepta al Señor como su Salvador personal, hágalo de todo corazón, hermano y hermana, porque el Señor está viendo su corazón. El Señor está viendo cuál es su verdadera intención a la hora de tomar una decisión por Cristo. Porque si el Señor ve que en su corazón no hay un completo amor, Él no se puede unir a usted hasta que Él no vea un fruto digno de arrepentimiento, un fruto de amor de usted hacia Dios. Entonces, Él no puede sellar ese corazón porque el Espíritu Santo es un sello de amor. Es un sello de que ese hombre, esa mujer me ama, dice el Señor. Él y ella me aman y yo me uno a los que me aman. ¿Se dan cuenta? Pero si Dios ve amor por el mundo y las costumbres del mundo y los deseos del mundo, entonces el amor de ese hombre o de esa mujer no está 100% con el Señor. El Señor le dijo a los discípulos, no podéis servir a dos señores, o amará más a uno y menospreciará a otro. ¿Se dan cuenta? Amará a uno más y a otro le dará un menor precio. No es que lo desprecie, sino que lo tratará como a un amante, que le doy lo que me sobra del tiempo. En cambio, lo que ama más, esa persona le dedica más tiempo, le entrega su corazón a eso. Cuando alguien ama algo, procura buscar eso. El amor es lo que mueve a las personas, el amor a lo que sea, lo mueve a eso. Hay personas que los mueve el amor al dinero y hacen cualquier cosa para tener dinero. Así tengan que traicionar a su mejor amigo, así tengan que robar, así tengan que matar. El amor al dinero los lleva a eso. Hay personas que quieren ser poderosos y eso uno lo ve en la política. Personas que son capaces de cambiarse de bando, de traicionar a quien sea con tal de llegar al poder. Y cuando llegan al poder se transforman y viven para el poder, viven para tener poder. Y cuando se les ofrece algo menor, no están dispuestos, no les gusta. No quieren soltar eso porque aman más eso que cualquier otra cosa. Ahora, ¿usted qué ama más? Si usted ama más al Señor Jesús, entonces usted va a buscar primero al Señor y lo va a poner de primero. En todos los proyectos de su vida usted lo va a poner primero. Usted se va a... Eso no es que se le impone a usted. Usted se va a preocupar, va a sentir una genuina preocupación por eso. Usted no tendrá paz en su corazón hasta que no sepa que eso que usted desea hacer le agrada 100% a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted siente el deseo de predicar y sabe que es la voluntad del Señor, entonces eso hace que su visión y su objetivo sea correcto. Usted va a buscar el objetivo correcto. No lo va a hacer por otra cosa que no sea el amor a nuestro Señor Jesucristo.
Cuando una persona predica la palabra, eso es lo que los debe mover. No un culto a la personalidad de alguien, no. No un amor a una denominación, no. O un amor a la fama, al dinero o a los placeres, no. Cuando una persona le sirve al Señor, es para agradar primeramente al Señor. Y agradar primeramente al Señor es hacer la voluntad del Señor. Hacer lo que Dios quiere que se haga. Predicar lo que Dios quiere que se predique. Darle el alimento al pueblo que el pueblo necesita y que Dios quiere que se le dé al pueblo. Aquí no valen en el camino del Señor, en el servicio al Señor, personalidades que declaran o marcan un rumbo personal. Yo he escuchado expresiones como que yo dirijo el barco. No, si es usted el que dirige el barco, yo me preocupo. Pero si dice el Espíritu Santo el que controla este barco, yo digo amén, porque es el Espíritu Santo el que guía al hombre, a la mujer y a una iglesia. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a llevar a nadie a contrariar la palabra, la voluntad revelada en su palabra. No lo va a llevar a contrariar la voluntad revelada de su palabra. El Espíritu Santo no lo va a llevar a usted a hacer eso. Cuando usted vea a una iglesia que contraría una verdad revelada de la palabra, es porque no tienen a Dios de primero. Es duro decirlo. Cuando usted vea una iglesia en donde no se preocupan por saber exactamente lo que es la voluntad del Señor en cuanto a la doctrina y la palabra que se le debe dar al pueblo, eso significa que esa iglesia y ese ministro no pusieron a Dios de primero. Esa es la verdad. Yo le ilustraba a los hermanos que cantan en el grupo una expresión del profeta. El profeta hablaba de que él como cazador se preocupaba por tener su rifle alineado 100% para que cuando disparara a un blanco o a un objetivo o un venado, porque el hermano Branham le gustaba cazar, la bala llegara exactamente en donde él había puesto el ojo. Y él decía, si yo disparo y la bala no da exactamente en el blanco, está mal. Tengo que calibrar el arma hasta que el disparo sea 100% en el blanco. Él decía, así es el hombre con relación a la palabra. Yo se los ilustraba a los hermanos. Así es la música. Porque cuando usted da una nota, tiene que ser la nota precisa. Si usted baja medio tono o sube medio tono, no está pegando en el blanco. Y cuando se unen las voces, se oye feo, desafinado. Todas las voces tienen que dar el mismo o el tono de acuerdo a su voz que se les enseña para que tenga armonía. El hermano Branham decía, así es el creyente. Todo proyecto, toda visión, toda doctrina, toda posición, toda enseñanza, toda costumbre debe pegar 100% en la revelación de la palabra. No es lo que usted cree de la palabra, sino de la revelación de la palabra. No es la interpretación suya de la palabra, es la interpretación de Dios de la palabra. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué se ve ese mal en las iglesias, en las familias, en los individuos? Porque no hay una profunda sinceridad con el Señor. No hay una actitud completamente sincera delante del Señor cuando se asume un compromiso de servicio, cuando un compromiso de vivir para Dios. Hay una expresión que he estado leyendo del libro Sobrenatural, recordando, aunque eso lo dice el profeta en los mensajes, pero
Es una expresión que leí que a mí me pareció muy tremenda. Una expresión que el ángel del Señor que se le apareció al hermano Branham y que estuvo durante su ministerio ministrando, él le decía, si eres humilde y sincero. Esa es una expresión que el ángel le decía mucho al hermano Branham, si eres humilde y sincero. Le decía, si tú eres humilde y sincero, entonces los resultados del ministerio los vas a ver resultados de Dios. Pero es tremendo que el ángel le haya recordado eso y que él, como instrumento en las manos del Señor, él expresaba lo que Dios quería de él. Él quería que fuera humilde y sincero. Ahora, yo les digo esto a ustedes y esto también me lo digo a mí. Eso no es lo mismo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Humildad y sinceridad a la hora de hacer un servicio al Señor. Cuando nosotros trazamos un plan, no quiere el Señor que seamos sinceros y humildes en su presencia, reconociendo en humildad que nosotros de nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, que necesitamos a Dios. Y sinceridad, ¿qué es lo que realmente usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere exponer? Como hizo el apóstol Pablo cuando se fue a Arabia, él fue muy sincero. Él escudriñó las cosas que él creía en la formación que él recibió en esa denominación farisaica. Él hizo un examen profundo porque a lo mejor habrían puntos de la doctrina farisaica que él las creía, pero él quería saber, ante la revelación que había recibido en el camino a Damasco, él quería ahora estar seguro que todo lo que él creía era correcto o era incorrecto. Eso es válido, eso es ser sincero. Y al irse a Arabia a orar y a escudriñar, demostró que era humilde. Él no se jactó de su profunda educación, sino que él dependió del Señor para que él le revelara su voluntad. Fíjense, él buscó la guianza del Espíritu que el Señor, él quiso encomendar su nueva vida al Señor y él no quería contradecir la palabra, él no quería enseñar algo errado, él no quería hacer una obra contraria a la voluntad del Señor. Pablo ya no quería hacer eso. Lo que declara la sinceridad de sus acciones, de sus deseos, de su visión. Les aseguro que hombres como el apóstol Pablo eran muchísimo más educados, con mayor formación teológica que todos los discípulos del maestro. Pero Pablo sabía por la revelación que al Señor lo que le interesa es un corazón contrito y humillado, un corazón sincero que se rinda en la presencia del Señor, humilde para que Dios lo pueda usar, un vaso rendido que reconoce sus fallas y sus errores. Él sabía que si él no hacía eso, existían grandes posibilidades de equivocarse, de enseñar una doctrina mezclada, con la verdad, una ofrenda mezclada. Él sabía que si no hacía esa profunda limpieza en su vida, podía dar una ofrenda mezclada, un pan con levadura. En los tipos y en las fiestas, y eso todavía hasta el día de hoy, eso se hace, cuando van a presentar un sacrificio o preparar un pan, el pan sin levadura, esas sartenes o esos utensilios son tan purificados que hasta le pasan un soplete
para que no quede ningún gramo de levadura. Esa es una costumbre del Israel de hoy. El Israel de hace 2000 años también eran extremadamente cuidadosos cuando preparaban el pan. No podía tener levadura porque era un tipo, no podía tener mezcla de doctrina humana, de doctrina denominacional, de visiones personalistas. No. El Señor quería que Israel aprendiera la enseñanza del tipo. Y por eso Pablo se fue a Arabia con un soplete espiritual, hermano, para pasar la candela de Dios que purifica cuerpo, alma y espíritu para que el diablo no lo engañara. Él no quería que el diablo lo engañara. Él no quería que el diablo lo engañara. Él no quería enseñar algo errado al pueblo. Él no quería llevar al pueblo a un error. Él no quería llevar al pueblo fuera de la voluntad del Señor. Él no quería atrasar al pueblo. Él quería que el pueblo se alineara a la voluntad del Señor. Y para eso comenzó él aplicándose la fórmula que el ángel ya le había dicho al hermano Branham. Humilde y sincero. Ahora yo lo aplico a ministerios, pero eso también se aplica a hombres y mujeres que quieren vivir para Dios. Debemos pasar nuestra vida a un soplete espiritual que limpie nuestros corazones, nuestras mentes y en consecuencia nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir, eso se va a reflejar y va a haber una limpieza. No puede quedar levaduras en nuestros corazones. No puede quedar algo humano que impida que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. No se les olvide nunca eso, hermano y hermana. El Señor nos llamó para que fuéramos imagen y semejanza de Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el molde, ese es el objetivo. Y para lograrlo, Él tiene que sacar las impurezas de nuestro corazón. Porque si usted no le permite al Espíritu Santo pasar la candela del soplete, limpiando toda levadura de su corazón, de su mente, toda idea, toda visión errada, toda costumbre errada. Si no deja al Espíritu Santo, estando usted en la iglesia, que el Espíritu Santo haga eso en usted, las posibilidades de que el diablo lo engañe utilizando su misma levadura son altas. Porque usted puede decir, yo creo toda la palabra, pero está mezclada con levadura. Usted está mezclando toda la palabra con levadura. Si usted me dice que usted cree toda la palabra de Dios, yo le creo. Pero yo también le diría a usted, hermano, usted junto a la palabra no le ha echado su propia levadura, su personal visión de las cosas. Tenga cuidado. Hermana, si usted me dice que usted ahora cree toda la palabra, yo le creo, hermana. Pero ya le permitió al Espíritu Santo pasarle el soplete para que la candela de Dios, el fuego de Dios, queme toda impureza de su corazón. Ya usted le ha permitido al Espíritu Santo hacer eso. Porque si no lo hace, entonces usted está mezclando la harina pura de la palabra con levadura de usted personal.
y el producto que usted va a presentar no es el producto de Dios. No se engañe. Usted puede tener los 1200, 500 mensajes del profeta y tener la Biblia en todas las traducciones que usted quiera. Pero si usted le agrega su propia idea, su propia visión, usted está corrompiendo el resultado. El resultado no va a ser palabra pura, sino un pan mezclado, contaminado, que no hará el mismo efecto. Usted no puede romper el tipo. ¿Se dan cuenta? Y aunque usted quiere servirle al Señor, usted corre un grave riesgo de que el enemigo lo esté engañando y que le impida a usted profundizar en su vida espiritual, porque está presentando un sacrificio al Señor, hombre o mujer, contaminado, hermano. Y para fundamentar lo que ya se comenzó a decir en esta hora, les invito a leer una escritura en Primera de Corintios, el capítulo 5. Primera de Corintios, el capítulo 5, desde el versículo 6. Y con su permiso, voy a tomar un poquitico de agua. Al seguir el marco del tema de velar y orar, en esa vigilancia interna que usted debe, ese escudriñamiento de los motivos objetivos de su corazón y lo que lo motiva, usted debe saber si usted está mezclando su ofrenda al Señor con levadura humana. Tiene que tener cuidado. No, su visión tiene que ser el Señor, hacer la voluntad del Señor y hacer solamente lo que Dios quiere, no su idea de lo que Dios quiere, porque si es su idea es levadura y ese sacrificio Dios no lo va a aceptar. Ahora, estos temas es para que nos hagamos un examen, porque si usted es la novia y usted dice que usted no va a ser engañada, yo le digo amén. Pero también le digo, ya hizo un examen interno en su corazón si hay alguna levadura que lo pudiera estar llevando fuera de la voluntad del Señor. Que Dios vea en usted insinceridad y falta de humildad para que vea el resultado del Señor. ¿Acaso usted le ha dicho al Señor, yo puedo hacer la obra? Y el Señor dice, no me sirve, porque el siervo o sierva, para la labor que Dios quiera, ya sea dones, ministerios, la labor más humilde que usted pudiera hacer para el Señor, no puede ser usted, tiene que ser el Señor, tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Dios guiando al hombre y a la mujer para todas las cosas. No es usted, es el Espíritu Santo. Recuerde eso. Primera de Corintios, el capítulo 5, desde el versículo 6 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, algunos cortos versículos, para que el Señor revele su palabra a cada corazón. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad.
Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta hora y que Él pueda revelar su palabra y su voluntad en medio de nosotros. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora en que el Espíritu Santo ha abierto la puerta para poder entrar a los hogares y a los corazones de los hombres y mujeres que van a escuchar y que están escuchando esta palabra. Que sea el Espíritu Santo, no mis ideas, el Espíritu Santo revelando su voluntad a los corazones, que pueda haber limpieza profunda en los motivos y las intenciones de los corazones, que podamos ser más sinceros y podamos volver a ponerte en todos los proyectos de nuestra vida, estudio, familia, servicio para la obra, dones espirituales, cualquier cosa que uno realice. Cuando te ponemos a ti de primero, tú eres el que ayudas nuestra insuficiencia y obras y ministras en la humildad y en la sencillez y vemos el resultado, el fruto de Dios. Señor, que esta palabra sea vivificada en los corazones de los hombres y mujeres, que los que están enfermos puedan recibir sanidad, porque tú has prometido sanar al enfermo si el enfermo cree tu palabra. Señor, unge la fe en los corazones de tu pueblo para creer que tú eres nuestro sanador, nuestro guiador, el que nos da la victoria. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ponemos este servicio en tus manos para que sea tu Espíritu el que hable en medio de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, orando y velando para que no haya levadura en nuestros corazones, en la ofrenda que nosotros le presentamos al Señor. No importa la labor que usted haga, hermano o hermana, predicador, dones espirituales, música, así sea barriendo. Cualquier labor tiene que ser presentada bajo una visión de poner a Dios de primero. ¿Y qué significa eso? Que no es lo que uno piensa, ni bajo la guianza de uno, de la persona, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. El Señor va a confirmar esa palabra. Dios, a través de la palabra, de los ministerios, nos habla los dones, nos dice las cosas. Pero si nosotros no lo hacemos, lo que denota es una falta de sinceridad y de humildad en nosotros, porque queremos nosotros hacer la obra en lugar de Dios. La obra de Dios sin poner a Dios en el proyecto. Esa es una paradoja, hermano. Y eso lo que denota es una levadura humana, denominacional, que está en el corazón de ese hombre, de esa mujer. Uno ha conocido hermanas que por años han guardado en sus corazones el amor a las cosas del mundo, hermano. Han conservado el amor de las cosas del mundo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ese hermano o esa hermana, después de tantos años en la iglesia, algunos criados en un entorno en donde se predicaba la verdad. Y cuando uno los veía, uno veía la manifestación de las cosas del mundo en ellos. Era porque no eran sinceros con el Señor y defendían sus propios proyectos y visión de la vida. No estaban de acuerdo, pero no lo decían. Fíjense, no estaban de acuerdo, pero no lo decían. Estaban en desacuerdo y sus acciones decían al Señor, yo no estoy de acuerdo. Uno ha conocido hermanas que toda la vida se cortaron el cabello, hermanas que toda la vida usaban pinturas, hermanas que toda la vida usaban faldas cortas.
Hermanas que secretamente en la calle usaban pantalones, pero en la iglesia usaban faldas. Hermanos que en la iglesia venían a los cultos, pero afuera bebían y fumaban o manifestaban creer cosas contrarias a lo que dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque nunca le entregaron al Señor su visión, su corazón, para que Él purificara sus vidas. Ellos llegaron a presentar ofrendas al Señor, pero eran ofrendas contaminadas. Uno conoció ministros que terminaron en una denominación. ¿Pero por qué? Si por años manifestaron creer este mensaje. Era porque nunca le entregaron su corazón completamente al Señor, sino que guardaron, como dice aquí la Escritura, un poco de leuda. Un poco de leuda. Lo guardaban celosamente en las compuertas de su alma. Y nunca negociaron eso. Y cuando llegó la hora, el momento, el día, las circunstancias, sacaban esa levadura y preparaban su nueva ofrenda. Hermano, siempre estuvo allí. Siempre esa levadura estuvo allí. No eran sinceros. Eso el ángel del Señor quiso advertirle al hermano Branham. Si vas a presentar una ofrenda, un servicio, una labor, un ministerio, sé sincero y sé humilde. Primero no vas a ser tú el que vas a hacer la obra. Y eso lo aprendió el hermano Branham muy bien. Él decía, toda la gloria es para el Señor. Yo no sano a nadie. El hermano Branham decía, el cable eléctrico no le puede decir a la electricidad, qué grande soy. No, sin la electricidad el cable no sirve para nada. Esas son expresiones del mismo profeta. Eso significa que él aprendió la lección. Por eso él era humilde. Él sabía que no era por su poder las visiones. Yo no produzco las visiones, decía el hermano Branham. Yo no sano a nadie. Ya el Señor Jesucristo lo sanó. Yo no puedo ver una visión. Es el Señor que la muestra. ¿Se dan cuenta? Eso lo aprendió, esa humildad la aprendió el hermano Branham. Y la sinceridad, toda visión, toda manifestación, él la llevaba a la palabra porque él no quería contradecir la palabra. Él no quería hacer algo que le desagradara al Señor. Y cuando hacía algo que le desagradara al Señor, el Señor se encargaba de darle una lección. Y él lo veía porque era sincero y le pedía perdón al Señor. Dios empezó a sacar sus levaduras en el hermano Branham. Eso fue un proceso. Él le iba entregando su corazón, pero él era sincero. Y él quería que su ofrenda, el Señor la recibiera porque sabía que esa ofrenda se iba a convertir en un pan que iba a sustentar al que se lo comiera. Iba a traer salvación, sanidad, liberación, el Espíritu Santo, crecimiento espiritual. Cuando estuvo listo, ahora esa ofrenda que tú traes, tú la vas a almacenar para que un pueblo también tome de ese ejemplo, tome de la palabra para que sepa cómo hacerlo como lo lograste tú, William Branham. ¿Se dan cuenta? Y por eso hoy podemos tomar el mensaje de la hora sabiendo
que es producto de alguien que presentó una ofrenda agradable al Señor. Que el fruto, cuando usted toma esa harina y produce algo para el Señor y lo hace conforme al consejo de Dios, allí en el folleto va a producir el fruto de Dios. Señor, ayúdame a preparar esto para tu gloria. Y el Señor va a bendecir. Y vemos el fruto de Dios. Hermano, el hermano Branham aprendió la lección. Ahora nos toca a nosotros. Ese proceso que pasó el hermano Branham, también lo tenemos que pasar nosotros. Nosotros no somos distintos. Nosotros no somos más. Que no necesitemos rendir en el altar nuestros corazones, nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, para que el Señor haga una limpieza. Tenemos que hacerlo. El hermano Branham lo hizo. Pablo lo hizo. ¿Por qué nosotros no? Al hacer eso, se aseguraban de que el diablo no los engañara. ¿Se dan cuenta? Se aseguraban de que el diablo no los engañara. Se aseguraban de que el diablo no los confundiera y no lograra hacer que ese creyente, que ese hermano, que ese profeta, que ese mensajero no le trajera una ofrenda corrompida al Señor. Que el Señor no le dijera, me traen pan inmundo. ¿Se dan cuenta? El verdadero creyente no quiere oír eso. Que el Señor dice, traen a mi mesa pan inmundo. Una palabra, una enseñanza, una costumbre que contraría la palabra, una visión que contraría la palabra, un proyecto, un deseo que contraría la voluntad del Señor. Es pan inmundo porque está mezclado con levadura, levadura personal, religiosa, porque no hay sinceridad. Ahora, lo que dice el apóstol aquí, no es buena nuestra jactancia. Nosotros nos jactamos de que podemos hacer las cosas, pero no somos nosotros, acuérdense. Humildad y sinceridad. No es usted, hermano, no soy yo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Cuando aprendamos esa lección, dejaremos de ser jactanciosos. Personas que dicen, si no fuera por mí, yo soy el que muevo eso. No es usted, es el Espíritu Santo. Eso lo dice porque usted sacó al Espíritu Santo del proyecto de su vida, de su ministerio, de su labor. Así sea el más humilde. La jactancia que nosotros pudiéramos presentar o manifestar no es buena. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa y convierte nuestra ofrenda en pan inmundo. Hoy en día hay muchas doctrinas que han salido del mensaje de la hora. Pero los que crearon esas líneas habrán sido lo suficientemente sinceros para presentar eso en el altar del Señor y que el Señor hubiera bajado con su fuego de aprobación. Porque yo pudiera armar un tema muy intelectual, pero lo que vindica eso es el fuego de aprobación del Señor, el fuego que viene de Dios, la vindicación, el resultado de esa posición, el resultado de esa enseñanza. Tiene que haber un resultado.
Porque si yo digo que estoy preparando a un pueblo para el rapto y que yo estoy predicando la palabra pura, yo tengo que ver el resultado en la congregación. Yo tengo que ver que hombres y mujeres estén tomando esa enseñanza y estén dando el fruto. Porque si yo no veo el fruto, eso quiere decir que hay un problema, que lo que se está presentando no es la palabra pura. Está llevando al pueblo a una genuina preocupación por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hágase esa pregunta, hermano y hermana, en esta hora. El resultado de su fe es poner a Dios de primero en todas las cosas. No responda tan presuroso. En el altar, usted con el Señor, usted le va a decir lo que ya el Señor sabe. Pero Dios quiere que usted sea sincero y lo diga. Que el Señor pueda tomar su corazón y pasarle el soplete. Si usted le permite al Espíritu Santo hacer esa obra. Si usted le permite a Dios hacer esa labor especial, esa labor de purificación, que purifique esa jactancia, que no lo deja ver que el fruto que usted le está presentando al Señor está corrompido. No es el fruto original, no sabe igual al original. Está como más esponjoso y el pan sin levadura es finito, hermano. Ahora, para lograr eso, usted tiene que poner a Dios de primero. Fíjense, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Eva solo permitió un poquito de levadura, y toda la masa, la doctrina, la visión de Dios se corrompió. Corrompió la manera en que Dios ya había determinado que los hombres se multiplicaran en la tierra por la palabra hablada. Pero ella introdujo una levadura que leudó su doctrina, su visión de Dios. Introdujo el acto sexual y cambió el plan. Hermano, una pequeña levadura religiosa, humana, personal que usted pudiera tener, puede cambiar el plan de Dios para su vida. Y el resultado puede ser no el resultado de Dios. ¿Y cómo sé yo, hermano, que mi ofrenda está corrompida o está correcta? La ofrenda que usted está presentando es parecida, es igual, no parecida, es igual a la ofrenda de la iglesia primitiva. Lo voy a repetir de nuevo. Su ofrenda, el resultado de su fe, es el mismo que presentaba la iglesia primitiva, la de la primera edad de la iglesia. No vamos a ir tan lejos. Su ofrenda es la misma que presentaba el hermano William Marion Branham. Acuérdese, él fue el ensayo. Si él es el ensayo, entonces nosotros tenemos que presentar el drama completo. Y no un drama distinto, el mismo drama, el mismo espíritu, la misma obra, el mismo resultado, la misma visión de Dios, las mismas manifestaciones de Dios.
Una iglesia con una experiencia del aposento alto, que es lo que muchos llaman también la experiencia pentecostal. Es la experiencia del aposento alto. ¿La experiencia suya es del aposento alto o es una experiencia intelectual? Revise cuidadosamente el pan que usted le está presentando al Señor para que el diablo no lo engañe. ¿Se dan cuenta? Orando y velando. Revise qué ofrenda usted le está presentando al Señor. Es una visión revelada desde el aposento alto del Espíritu Santo, o es una visión basada en una intelectualidad. Así es como usted lo va a saber. Por sus frutos los conoceréis. Así dice el Señor. No se cogen un fruto, si es un fruto de mango, no se van a recoger mandarinas. No. Si es mango, es mango. Si es mandarina, es mandarina. Si es una manzana, es una manzana. Si es trigo, es trigo. Si es arroz, es arroz. Si es cebada, es cebada. Cada fruto da conforme a su género. ¿Cuál es el resultado de lo que usted está preparando? ¿Qué clase de pan usted está preparando? Cuando hablo de pan es qué clase de vida, qué clase de fruto, qué clase de visión usted le está presentando al Señor. Usted está preparando un pan de tunja o un pan sin levadura, o un pan francés, o un pan canilla, o un pan dulce. Yo soy dulce. El evangelio es para todo. No es lo que es lo de fuera, sino de lo del corazón. Es un pan dulce. Y todos aman ese pan dulce. Hay muchos tipos de panes. Pero ¿qué pan usted está presentando? ¿Qué está trayendo en el altar usted? El pan de su vida es usted. Usted es el pan. ¿Se dan cuenta? Un pan que no se corrompe porque está en la presencia del Señor. El maná se corrompía. Pero cuando el maná estaba en la presencia de el Espíritu Santo en el lugar santísimo, no se corrompía. Cuando usted toma la palabra y la coloca en el lugar santísimo, en donde está el Espíritu Santo, esa palabra Dios no va a permitir que se corrompa, sino que el fruto va a ser el correcto. Pero si no está el Espíritu Santo, entonces, ¿qué resultado van a dar? ¿Qué resultado va a dar? ¿Qué fruto va a dar? Existen grandes posibilidades que se corrompa ese pan de ángeles. Dios nos ha dado pan de ángeles, hermano. Pero ese pan tiene que estar en la presencia del Señor. Hay un pan que es para ese día. Usted se lo come. Dios revela, le guía sus pasos. Pero mañana el Señor lo vuelve a guiar. Ese es el tipo del maná. Por eso ellos no podían almacenar. Porque cada día el Espíritu Santo guiaba. Cada día el Espíritu Santo va guiando. Ahora, había una que guárdalo en el lugar santísimo porque eso todo el tiempo tiene que estar allí. Pero hay algunas cositas que el Señor va revelando, va guiando, va mostrando. Siempre Dios tiene un pan, el pan de cada día, una guianza, una palabra, una bendición, una enseñanza. Y nosotros nos comemos ese pan que el Señor nos da y nos sustenta. Y mañana Dios nos tiene más pan fresco del cielo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero, ¿qué
hace usted con la palabra que usted recibe? ¿La coloca en el lugar santísimo o la coloca en el almacén de su mente? Allí puede corromperse. Allí puede corromperse. Usted puede armar una doctrina intelectual con puro folleto del profeta, contrario completamente a la palabra. Porque esa palabra no la pusieron en el lugar santísimo, se corrompió. Lo convirtieron en levadura y dio otro resultado. Pero no es la palabra, es en dónde se colocó. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde coloca usted la palabra? Si la coloca en su corazón, va a haber una preocupación. Señor, guíame a hacer siempre tu voluntad, que de mis palabras no salga nada contrario. Perdóname, Señor, que de mí, cuando vaya a enseñar algo, no sea contrario a la palabra. Señor, que seas tú a una hermana, lo que yo he de vestir no le desagrade al Espíritu Santo, que yo no vaya a hacer algo o un proyecto o algo que contraríe la voluntad del Señor. Yo no quiero eso. ¿Se dan cuenta? Allí colocamos la palabra en el lugar santísimo y allí el Espíritu va a tomar esa palabra y nos lo va a convertir en revelación. El pan nuestro de cada día. Hermano, cuando surja la prueba, entonces va a venir el pan fresco de Dios y nos va a guiar y nos va a dar la victoria siempre. No importa la circunstancia, siempre habrá una palabra de Dios que va a salir del lugar santísimo. Pero si sale de un horno clandestino y se ve grandote, se ve muy bien, pero está mezclado con levadura. O un pan que usted mismo hizo. No, ese pan le va a caer mal en su organismo espiritual. Le va a producir diarrea espiritual. Qué expresión, ¿verdad? Lo va a enfermar y no va a ser un hombre fuerte en Cristo. ¿Se dan cuenta? Coloquemos ese pan en el lugar santísimo. Esa harina, coloquémosla para que el Señor nos lo revele. Cada culto, Dios da una palabra que sale del lugar santísimo y el Espíritu dice, eso es conforme a mi voluntad. Hermano, por eso el Señor nos exhorta, limpia la vieja levadura, que en el horno del corazón el Espíritu Santo no encuentre levadura, porque hay cosas que usted va a amar y va a esperar el momento para manifestarlas. Que el Espíritu Santo no encuentre levadura allí en su corazón. Limpiar la vieja levadura, la antigua manera de pensar, la manera del mundo, su amor por las cosas del mundo. Limpiémonos para que el pan salga puro. Para que seáis nueva masa. Porque si no sale la vieja levadura, es la misma vieja masa, pero con una conchita religiosa. Cuando se quita la conchita religiosa, es la misma vieja levadura de siempre. La misma persona con su mal carácter, la misma persona con sus malas actitudes, la misma persona con su visión egoísta, que no incluye a Dios. Una vida que no incluye a Dios en su proyecto de vida. Ahora Dios no quiere un pan con una capa de religión y adentro la misma vieja levadura. No, no lo haga, hermano y hermana, porque al final lo enfermará.
no lo va a dejar crecer espiritualmente. No es un pan puro que viene de la presencia del Señor. Eso es lo que lo va a sustentar. El maná hacía que Israel no se enfermara. Fíjense, cuando Israel comía el maná, era un pan que los ponía sanos y fuertes. No eran unos debiluchos. No. El maná producía pan, una fuerza y una sanidad. La enfermedad no tenía lugar en Israel. ¿Y qué pasa? Así es con el creyente. Cuando hacemos la voluntad del Señor y el Espíritu es el que guía nuestras vidas, la maldad del mundo no tiene lugar. El diablo no podrá engañarnos. Solo así el diablo no podrá engañarnos. Cuando la palabra está en el lugar santísimo, cuando lo que sale sea la revelación de Dios, lo que es conforme a la voluntad de Dios. Cuando surge un problema, yo te ayudaré. No te dejaré ni te desampararé. Cuando estás enfermo, yo soy Jehová tu sanador. Cuando necesitas guianza, yo guiaré tus pasos. Siempre habrá una promesa. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre habrá una palabra de Dios para nosotros que nos sustenta y nos da sanidad, no solamente espiritual, sino física. Hermano. Pero si no limpiamos la vieja levadura, va a producir el mismo pan disfrazado. Como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. El sacrificio es perfecto. Cristo es el sacrificio que fue ofrecido por nosotros. Pero ahora eso viene acompañado con el pan y nosotros somos ese producto. En esa fiesta es Cristo y nosotros, hermano. Pero romperíamos el tipo si el Cordero perfecto está allí y nosotros estemos corrompidos con levadura. Ese no es el sacrificio del Señor. Esa no es la verdadera Pascua del Señor. No, Señor. Tiene que ser la Pascua perfecta, el Cordero perfecto que es Cristo, junto al pan perfecto que somos nosotros, sin levadura. Y por eso, hagamos fiesta. Ahí sí, vamos a hacer fiesta con Jesús. Vamos a unirnos para que la manifestación de Dios se haga presente y visible a todos, que todos puedan ver a Dios en nosotros. Ahora sí podemos cumplir el tipo. Ahí sí hagamos fiesta. No en la vieja levadura, no. Ni en la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué significa eso? Malicia, el pensamiento contrario a la palabra, y maldad, ese pensamiento en acción. ¿Se recuerdan lo que el Espíritu nos dijo la semana pasada? La primera edad, el caballo blanco, era un espíritu y después se le dio una espada. Malicia y maldad. Recuerden, hay personas que tienen la malicia guardada, esperando el momento. Es un espíritu, solo se mueve, solo lo sueltan. Hasta que en el momento agarra la espada y hacen daño. No se convierta usted, hermano y hermana, en un instrumento de corrupción, de maldad. Limpiémonos hoy de toda maldad, porque se va a convertir, de toda malicia,
que levadura. Limpiémonos de toda malicia, porque tarde o temprano podría convertirse en maldad, en el fruto, en una manifestación de eso. Hermano, no en eso, no en malicia y maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Sinceridad, cuando usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando usted busca al Señor y se preocupa por limpiar su corazón, limpiar mi corazón de toda maldad. ¿Y qué va a producir? La acción, la verdad de la palabra. La sinceridad delante de la presencia del Señor. El Señor lo va a tomar y lo va a convertir en un producto, en una revelación de la voluntad del Señor. Pero tiene que haber sinceridad primero. No podemos allegarnos a la presencia del Señor insinceramente, porque no va a producir verdad. Si no vamos con sinceridad, dispuestos a sacar toda levadura, o sea, malicia, el producto no será la verdad. Pero si estamos dispuestos a que el Espíritu Santo haga una limpieza en nuestras vidas, entonces Dios se glorificará. Lo que saldrá de nuestros labios, de nuestras acciones, de nuestra vestimenta, de nuestra enseñanza, de nuestra predicación, va a ser la verdad. La palabra revelada de Dios, la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando hacemos eso, muy difícil que el diablo lo engañe a usted o me engañe a mí. No hagamos como Eva, que comprometió la verdad y la transformó en maldad. Eva transformó la verdad en maldad. Dios, en su misericordia y en su amor y en su elección, nos ha permitido a nosotros transformar nuestra maldad cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestras faltas y nuestros errores, y que el Señor ahora haga una limpieza en nuestros corazones para que ahora produzcamos verdad, la verdad de Dios. Hagámonos un examen, hermanos y hermanas. Presentémosle a Dios el sacrificio junto a la Pascua de panes con ácimos de sinceridad y de verdad. Dios espera por nosotros. No seamos engañados por la malicia del mundo. No permitamos al diablo que nos engañe, que presentemos un producto corrompido, un producto de maldad. Por eso el mundo está constituido en maldad, porque la malicia ha producido un fruto. Y todo el mundo, todo el sistema que vemos hoy es producto de esa malicia del diablo que dio un fruto. Pero ahora Dios tiene el reino de los cielos en nuestros corazones, y lo que debe producir es verdad de Dios en ácimos de sinceridad y de verdad. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos, sin excepción. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes si hay alguna maldad, una malicia que todavía no ha brotado, esperando el momento para convertirse en maldad, en un producto, en un resultado que corrompe nuestras vidas y corrompe iglesias, individuos, familias.
Que en esta hora nuestro Señor Jesucristo pueda hacer una limpieza en cada corazón. El gran Espíritu Santo pueda escudriñar en esta hora los corazones de los hombres y mujeres, de cada ministro que reclama predicar la palabra pura, pero que sus corazones están llenos de malicia. Malicia que es levadura, que corrompe el resultado de su enseñanza. Que puedan todos rendirnos en el altar para que el Espíritu pueda hacer una profunda limpieza en nuestras vidas. Señor, tú sabes cómo lidiar con los corazones de hombres y mujeres. Tú sabes cómo, Señor, que un hombre que antes daba maldad, el fruto de la malicia personal, religiosa, de la corrupción del mundo, ahora produce el resultado de Dios. Esos milagros solo tú los sabes hacer, porque de nosotros mismos no podemos. Es tu Espíritu Santo el que hace la obra en nuestras vidas. Señor, esta palabra no va a volver a ti vacía. Tú haces la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra, a otro pan sin levadura de hombres temerosos de Dios, llamados por Dios, que predican esta palabra y que tienen temor de Dios. Y el Espíritu Santo los usa y lo que sale del lugar santísimo, sale del Espíritu Santo. Por eso están invitados todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración por el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es un pan que salió del lugar santísimo, esa revelación. Y dijo, guárdenla en el corazón, porque en la medida en que el pueblo ore y clame e interceda, y lo está haciendo y vemos el resultado, está el Señor rompiendo cadenas nacionales, familiares, religiosas, de iglesias, personales. La oración cambia las cosas. Les invitamos a que se unan con nosotros todos los de lunes a viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual el Señor ha encontrado un vaso limpio, purificado, para predicar el Espíritu Santo y dar la enseñanza de la palabra que produce el resultado de Dios. Porque el fruto es lo que determina el resultado de una predicación, de una enseñanza. Hombres y mujeres temerosos de Dios que están tomando decisiones y poniendo a Dios de primero. Y lo vemos con nuestros ojos. Vidas cambiadas, hombres y mujeres ahora, antes indiferentes, ahora preocupados por poner a Dios de primero. Les invitamos a que nos visiten. Tabernáculo de Ebenecer, calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Y por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Radio Ebenecer Online y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerden, no podemos romper el tipo. El sacrificio es perfecto, la Pascua es perfecta, el pan debe ser perfecto. Y el pan somos nosotros. Esa palabra tiene que almacenarse en el corazón porque el calor del Espíritu Santo, cuando no hay levadura, produce el resultado de Dios. Por eso, hermano y hermana, limpiémonos de toda malicia, que no produzca maldad, para que nuestro fruto, nuestro pan, sea sin levadura, agradable y que produzca
agradable para Dios y que produzca el resultado de Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.